Hola, soy Matías Hernández, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y el día de hoy vamos a hablar acerca de eventroplastias. Para empezar vamos a hacer una delimitación del tema. En este teórico vamos a hacer una introducción al tema, vamos a hablar de una pequeña reseña anatómica, los distintos tipos de tratamiento, los distintos tipos de abordajes, las técnicas de reparación quirúrgicas, los planos de colocación de la malla, las técnicas de separación de componentes, vamos a hablar un poco de la eventroplastia endoscópica extraperitoneal, de las complicaciones quirúrgicas y también de los cuidados postoperatorios y la prevención de recurrencias. Para empezar con la introducción, tenemos que saber qué es una eventación. Una eventación es la protrusión de órganos o tejidos intraabdominales a través de un defecto adquirido en la pared abdominal, usualmente en el sitio de una cirugía previa. Lo que es importante recalcar acá es que las eventaciones se dan a través de un defecto adquirido de la pared. Lo que va a pasar en las eventaciones es que la presión intraabdominal empuja parte del contenido abdominal, ya sea intestino delgado, colon o más comúnmente epiplón, a través de un punto débil o una brecha de la pared, formando un saco herniario. En una ventilación crónica, las vísceras protruyen a través del efecto facial de la pared abdominal y quedan contenidas bajo la piel y el tejido subcutáneo, creando una tumulación visible sobre la cicatriz quirúrgica. Para poder comprender bien el tema, lo que tenemos que hacer es una pequeña reseña anatómica para saber cómo está compuesta la pared abdominal. La pared abdominal está compuesta por varias capas. Tenemos piel y tejido subcutáneo que cubren y protegen las estructuras internas. También tenemos fascia superficial y profunda que proporcionan soporte y anclaje. Tenemos músculo, el recto abdominal, oblicuo externo interno y el transverso del abdomen, que lo que hacen es contribuyen a la integridad y la función de la pared. Además también tenemos el peritoneo parietal, que es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. En una ventilación, la debilidad o separación de estas capas, especialmente la aponeurosis y los músculos, permite la protrusión del contenido abdominal. Vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. La única forma de corregir una ventilación es la cirugía. El objetivo es reparar el defecto de la fascia abdominal, restaurando la continuidad de la pared y poder reforzarla para evitar recurrencias. Dado que es una segunda intervención, es un sitio que ya está debilitado y a menudo se requiere una técnica más compleja que un cierre simple. Tenemos distintos tipos de abordajes quirúrgicos. Tenemos el abordaje tradicional, la cirugía tradicional, que es el abierto, o el mínimamente invasivo, que es principalmente el laparoscópico, y en centros especializados puede llegar a ser también robótico. La elección depende del tamaño y la localización del defecto, de las cirugías previas que tuvo el paciente, la presencia de infecciones activas y de la experiencia del equipo quirúrgico que va a llevar a cabo el procedimiento. La cirugía abierta, en esta se realiza una incisión usualmente sobre la cicatriz previa para poder acceder al defecto herniario. Esta puede ser en losange, resecando la misma. La resección en losange es como un rombo sobre la herida. Esta va a permitir una exposición amplia, nos va a dejar liberar adherencias extensas bajo visión directa, reparar el defecto y colocar mallas grandes que cubren la zona debilitada. Es ideal para hernias gigantes o complejas, donde puede requerirse efectuar maniobras avanzadas. La desventaja es que implica una herida de mayor tamaño, con más dolor postoperatorio y mayor riesgo de complicaciones de herida, infección o seromas. Todo esto comparándolo con la laparoscópica, ¿no? No obstante, con la técnica abierta se pueden lograr reconstrucciones anatómicas sólidas, especialmente con la técnica de ripstoppa y el uso de malla. Esto nos va a generar una baja tasa de recidiva. Por otro lado, la cirugía laparoscópica es la reparación mediante abordaje posterior de la pared abdominal. Esta consiste en reparar la hernia mediante 3 o 4 pequeñas incisiones en la piel, por lo cual se introduce una cámara e instrumentos largos. Se insufla, es decir, se hace neumoperitoneo para crear espacio de trabajo. La técnica típica es la colocación de una malla intraperitoneal que cubra el orificio urinario. Esta técnica se llama la técnica IPOM. Su ventaja son incisiones mucho más pequeñas, lo que conlleva menor dolor postoperatorio, menor tasa de infección del sitio quirúrgico y una recuperación más rápida. Estudios comparativos entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica nos han mostrado que la reparación laparoscópica tiene resultados equivalentes en eficacia y recurrencia al método abierto. Es decir, que la eficacia y el nivel de recurrencia es igual tanto por el método convencional, tradicional o por el método mínimamente invasivo. Con la ventaja de que la cirugía laparoscópica tiene menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida. Como contrapartida, la laparoscopía puede ser técnicamente más difícil en áreas muy grandes o multirecurrentes, por adherencias extensas de asas intestinales, y esto nos conlleva a tener un riesgo mayor de lesión inadvertida, es decir, perforar algo cuando estamos sacando las adherencias. Muy bien, ya habiendo hablado acerca de los distintos tipos de abordajes, ahora vamos a pasar a hablar de las técnicas de reparación quirúrgicas. Independientemente de que el abordaje sea abierto o laparoscópico, el cirujano debe elegir cómo reparar el defecto y cómo reforzar la pared. Las estrategias principales incluyen la sutura primaria, que se puede utilizar cuando el defecto es pequeño, o el uso de prótesis, es decir, el uso de malla para poder brindar un refuerzo. Adicionalmente, se han desarrollado técnicas específicas para la colocación de mallas y para la liberación de tejido para lograr un cierre con la menor tensión posible o, en el caso óptimo, sin tensión.
A continuación voy a hacer un resumen de las técnicas más importantes. Vamos a empezar con la reparación primaria con sutura directa, es decir, la eventrorrafia. Esta consiste en aproximar y suturar entre sí los bordes de la fascia que rodean el orificio urinario sin usar malla. Solo es factible en efectos muy pequeños, generalmente decimos que menores a 2 centímetros de diámetro, donde los bordes se pueden juntar sin ejercer excesiva tensión. Esta se realiza con puntos absorbibles o de lenta absorción y preferiblemente con un sujet, es decir, con una sutura continua. La reparación primaria lo que hace es ahorrar el uso de prótesis, es decir, nos ahorra usar una malla, pero tiene el gran inconveniente que tiene una alta tasa de recurrencia de la aventación, es decir, una alta tasa de recidiva. Por ello se reserva a aventaciones muy pequeñas o en caso de contaminación severa donde no se puede colocar una malla. La verdad que esta es una opción muy poco frecuente en nuestro medio debido a la alta tasa de recibida, optando en la mayoría de los casos por el uso de mallas, aunque sea una aventación pequeña. Ahora vamos a hablar de la reparación con malla, es decir, la eventroplastia. Esta consiste en colocar una malla protésica para poder reforzar la pared abdominal después de reducir el contenido urinario. La malla actúa como un parche que cubre el defecto y proporciona resistencia adicional mientras el tejido cicatriza. Hoy en día es el estándar en prácticamente todas las segmentaciones. Se recomienda implantar una malla aún si el defecto es pequeño y aún si se logra suturar, para garantizar un refuerzo adecuado. Existen diferentes tipos de mallas. Las más usadas son las sintéticas, siendo las de prolene las más utilizadas. Existen también otras como la de poliéster o la de PTFE. Todas estas nos van a brindar un soporte duradero. En caso de necesitar poner la malla en contacto con las vísceras, como por ejemplo ocurre en la técnica intraperitoneal que vamos a ver más adelante, se utilizan prótesis con barrera antiadherente en contacto con la cara visceral para evitar que el intestino se adhiera o fisturice. Estas son conocidas como las mallas de doble componente o double mesh. Ahora vamos a hablar un poco acerca de dónde se coloca la malla, es decir, los planos de colocación de la malla. En cirugía abierta la malla se puede situar en distintos planos. Tenemos onlay, es decir, sobre la fascia, sublay, retromuscular, preperitoneal y underlay, intraperitoneal. En la onlay, es decir, sobre la fascia, como podemos ver en la primera imagen, se va a colocar sobre el músculo fascia anterior, debajo de la grasa subcutánea. Esta es técnicamente sencilla, se coloca después de cerrar la fascia, suturándola por encima, pero tiene mayor incidencia de seromas e infección del injerto por estar cerca de la piel. Es útil en casos seleccionados, por ejemplo, cuando no es posible crear espacio submuscular. Bueno, ahora pasamos a la sublay, la retromuscular preperitoneal. Esta se coloca debajo de los músculos rectos del abdomen o de los músculos oblicuos por fuera del peritoneo, como podemos ver en esta imagen. Esta posición, también llamada intraparietal, ha demostrado los mejores resultados en hernias ventrales medianas. La malla queda protegida por tejidos bien vascularizados, el músculo y el peritoneo, lo que reduce infecciones y se aleja de las asas intestinales. La técnica clásica de sublay retromuscular es la de ripstoppa. Ahora voy a hablar un poco acerca de esa técnica. La técnica de ripstoppa es la técnica abierta de elección para aventaciones medianas grandes. Consiste en disecar el plano entre el músculo recto anterior y su fascia posterior, a ambos lados de la línea media, reduciendo el saco urinario y cerrando la fascia posterior. Luego se coloca una malla amplia en el espacio retromuscular, cubriendo el defecto con un solapamiento mínimo de 5 centímetros. Y finalmente se cierra la fascia anterior. Los músculos rectos se vuelven a unir en la línea media sobre la malla y de esta forma la malla queda en posición sublay, reforzando la pared sin estar expuesta. Es fundamental una adecuada liberación de adherencias y en algunos casos puede requerir extender la disección más allá de los rectos para poder lograr una reparación sin tensión. Se acuerdan que mientras más tensión, mayor riesgo de recidiva. En ocasiones no es posible realizarlo de tal modo, ya que se generaría un cierre con demasiada tensión y en estos casos, como ocurre con pacientes con grandes defectos parietales, un sector de la malla puede quedar expuesta a tejido subcutáneo sin necesidad de cerrar completamente la pared. Lo importante es respetar el principio del cierre sin tensión, porque como dije anteriormente, mientras más tensión, más riesgo de recidiva. Bueno, ahora pasamos a la colocación underlay, es decir, por dentro de la cavidad peritoneal en contacto con las vísceras, como vemos en la tercera imagen. Esta es la forma en la que se colocan las mallas por laparoscopía, por IPOM. Se requieren mallas con barrera antiadherente, como había mencionado anteriormente, para evitar daños a órganos. Aunque estamos en una posición similar al sublay, por debajo de la fascia, al no estar separado por peritoneo, conlleva riesgo de adherencias o fisturización si la prótesis no era adecuada. ¿Se acuerdan que usábamos las double mesh? Voy a pasar ahora un poquito de la técnica laparoscópica IPOM, intraperitoneal onlay mesh. Esta es la técnica más empleada en el abordaje laparoscópico de ventaciones.
En esta técnica no se sutura el defecto, en su lugar, tras liberar adherencias internas, se coloca una malla intraperitoneal amplia que lo que hace es taponar el orificio, es decir, el defecto desde adentro, y la malla se fija a la pared con tackers, los tackers son grapas especiales, y a veces, en algunos casos, se hacen puntos transmurales. En la variante moderna, el IPOM Plus, se intenta primero cerrar o aproximar parcialmente el defecto con sutura laparoscópica antes de colocar la malla para reducir el abultamiento y la tensión sobre la prótesis. La ventaja de IPOM son las propias de la vía laparoscópica, ¿no? Tenemos menor dolor, menor riesgo de infección en la herida quirúrgica y rápida recuperación. Como desventaja, la malla queda en contacto con las vísceras, de ahí es la importancia del material compuesto, y el defecto no cierra anatómicamente, solo se cubre. Lo que en algunos casos puede dejar cierta debilidad o saco residual donde puede acumularse, formarse seromas, ¿no? Aún así, los resultados de recurrencia son buenos y comparables con la técnica abierta, como habíamos hablado anteriormente. Es importante tener en cuenta además que la malla debe colocarse cubriendo el defecto con un solapamiento mínimo de 5 centímetros, lo que en caso de grandes defectos conlleva tener disponible una malla muy grande, lo cual no es posible en muchos medios ya que son mallas caras y de disponibilidad limitada, lo cual conforma una gran desventaja. A su vez, la modalidad laparoscópica acarrea mayores dificultades en cuanto a la parte técnica, o sea, es más difícil operar por cirugía laparoscópica una alimentación que por cirugía abierta. Vamos a hablar ahora acerca de la separación de componentes. ¿La separación de componentes qué es? Estos son técnicas diseñadas para aumentar la movilidad de los colgajos músculo-faciales de la pared abdominal. Esto lo que nos va a hacer es permitir reparar defectos muy amplios sin tener tensión excesiva, que como se acordarán, la tensión excesiva lo que nos hace es aumentar el riesgo de residuo. Estas se utilizan en hernias gigantes donde la brecha es tan grande que de otro modo no sería posible unir los bordes. Existen dos enfoques principales. Tenemos la separación de componentes anterior, que es la técnica de Ramírez, la técnica más clásica, y la separación de componentes posterior, que es la Transversus Abdominis Release, la TAR. Vamos a hablar primero de la separación de componentes anterior, es decir, la técnica de Ramírez. Es la técnica clásica, como dije anteriormente, y consiste en realizar incisiones de descarga en la aponeurosis del músculo oblícuo externo, de cada lado, lateralmente a los rectos, para poder liberar los músculos anchos de la pared y así poder avanzar hacia la línea media con mucho menos tensión. Esto puede otorgar varios centímetros extra de movilidad por lado. Tras esta liberación, lo que vamos a hacer es cerrar la fascia de los rectos en la línea media y habitualmente colocar una malla, muchas veces en posición on-lay sobre la reparación o también retromuscular si se disicó suficiente espacio, o sea, si pudimos crear el espacio. La separación anterior logra la reparación de defectos transversales amplios, es decir, que sin esta separación, o sea, sin hacer esto, no llegaríamos ya que la tensión sería excesiva y, como dije anteriormente y repetí varias veces, mientras más tensión, más riesgo de recidiva. Pero esta separación también nos trae inconvenientes, como la creación de amplios colgajos subcutáneos al despegar piel y grasa para llegar al oblicuo, lo que aumenta el riesgo de seroma y las complicaciones de la piel, isquemia y necrosis. Actualmente muchos cirujanos prefieren la vía posterior, la TAR si es factible, para poder evitar estos problemas. En el caso de la separación de componentes posterior, la TAR, la Transversus Abdominal Release, lo que hace es se realiza una expansión de la zona retromuscular más allá de la línea semilunar. Se ingresa al espacio retrorectal, como hacemos en el rictopa, y se secciona la aponeurosis posterior del recto y el músculo transverso del abdomen por su cara interna, a lo largo de toda su extensión craneocaudal. Al liberar el transverso se obtiene comunicación con el espacio peritoneal lateral, permitiendo desplazar los músculos rectos hacia el centro varios centímetros más y creando un enorme bolsillo retromuscular, que lo vamos a rellenar con una malla muy grande. En esencia, lo que se hace con el TAR es una separación de componentes desde adentro, preservando intacta la cobertura cutánea, que como recordarán era una de las complicaciones de la técnica de Ramírez. Las ventajas que tiene esto es que nos permite reparar defectos gigantes y colocar mallas sublay gigantes cubriendo todo, con menor problemas en la piel. Es técnicamente más compleja que la anterior, pero sus resultados en defectos masivos son excelentes y con baja recurrencia. Ambas técnicas de separación, la anterior, la de Ramírez o el TAR, suelen combinarse con mallas para reforzar la pared tras lograr el cierre facial. Vamos a pasar a hablar un poco de la ventroplastia endoscópica extraperitoneal, lo que se conoce como ETEP. Esto es una técnica mínimamente invasiva reciente, donde mediante la laparoscopía avanzada se recrea el espacio retromuscular de ripstopa sin abrir la piel en la línea media, colocándose una malla extraperitoneal amplia. Es básicamente un ripstopa realizado por vía laparoscópica. Es prometedora de manos experimentadas y combinando las ventajas de la cirugía laparoscópica y del ripstopa. Vamos a hablar un poco de las complicaciones quirúrgicas. Como en toda cirugía, la reparación de dentaciones conlleva riesgos. Las principales complicaciones son el seroma,
hematoma o infección de herida quirúrgica, que puede ser superficial, involucrando piel y tejido celular subcutáneo, o profunda, afectando la malla. Es importante estar alerta y buscar otras complicaciones en el postoperatorio. Bien, para ir terminando, es importante saber que el éxito de la cirugía no solo depende de la técnica intraoperatoria, sino también de un adecuado manejo postoperatorio y el control de los factores de riesgos a largo plazo. Esto incluye evitar esfuerzos, curaciones periódicas y el uso de faja abdominal elástica o vendaje compresivo durante las primeras semanas, brindando soporte a la pared mientras ésta cicatriza. En conclusión, la aventación es una complicación frecuente de la cirugía abdominal, cuyo manejo con la técnica adecuada permite que incluso aventaciones gigantes puedan resolverse con éxito, restaurando la integridad de la pared abdominal y mejorando la calidad de vida del paciente con baja tasa de recurrencias. Muy bien, esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias.